Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Turú, en el seno de una familia de comerciantes y funcionarios municipales. Quien se ocupó de darle la educación sólida en las mejores universidades fue su tío materno, el obispo Łukasz. Nicolás ingresó en la Universidad de Cracovia en 1491 a estudiar la carrera de Humanidades. Poco tiempo después se trasladó a Italia para estudiar Derecho y Medicina. En enero de 1497, Copérnico empezó a estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia y en 1500 Copérnico se doctoró en Astronomía en Roma. Al año siguiente obtuvo permiso para estudiar Medicina en Padua. Aunque nunca se documentó su graduación como médico, practicó la profesión por 6 años en Heilsberg. A partir de 1504 fue canónigo y durante estos años publicó la traducción del griego de las cartas de Teofilactus. Estudió finanzas y en 1522 escribió un memorando sobre reformas monetarias. Sus trabajos de observación astronómica, practicados en su mayoría como ayudante en Bolonia del profesor Domenico Maria de Novara, dejan ver su gran capacidad de observación. Fue un gran estudioso de los autores clásicos y además se confesó como gran admirador de Ptolomeo. Primero, de la antigüedad a la Edad Media. El movimiento aparente de los planetas. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, la astronomía estaba limitada al estudio aparente de los planetas en el cielo. Segundo, los principios de la astronomía. Los hombres ya observaban el cielo hace decenas de millares de años. Fenómenos tales como el desplazamiento del Sol en el cielo o los cambios de aspectos de la Luna les eran familiares. Tercero, la astronomía en Mesopotamia. La astronomía tal como la conocemos nació en Mesopotamia, una región situada entre el Tigris y el Éufrates que corresponde más o menos al Irak actual. El territorio, a su vez, dominado por diferentes civilizaciones, conoció una historia muy rica y ocupó un lugar fundamental en la historia de la ciencia occidental. Cuarto, la astronomía del egipcio antiguo. La astronomía tenía una enorme importancia para la civilización egipcia, tanto desde un punto de vista religioso como la organización de la vida diaria, en particular en la medida del tiempo. Quinto, la astronomía griega. El personaje clave es Aristóteles, un filósofo del siglo IV antes de nuestra era, que se apoyó en una de las ideas de uno de sus predecesores, Platón. Según este último, el mundo debía tener una forma esférica y el movimiento de todo cuerpo celeste debía ser circular y uniforme, es decir, a velocidad constante. Y por último, la astronomía en la tierra del Islam. Entre la época de Ptolomeo y de Copérnico, un periodo de más de 1000 años, la astronomía no conoce desarrollo notable en Europa. En el mundo islámico, en cambio, van a producirse importantes progresos entre el siglo IX y el siglo XI, tanto en herramientas matemáticas de la astronomía como en la observación del cielo. Se habla del comentario luz y los 7 postulados como una especie de borrador de la obra cumbre de Revolutionibus, que fue lo que nos están explicando en la lectura, o más bien un manual de divulgación cuyo objetivo consistió en tantear el ambiente intelectual para preparar al público con su obra magna, que es de Revolutionibus. El proyecto copernicano, en fin, es demostrar matemáticamente que el Sol es el centro del universo, no como se planteaba anteriormente con Aristóteles, que se creaba una teoría geocéntrica. No, esta vez es heliocéntrica, es decir, que la ubicación del Sol se convierte en un punto de referencia absoluto de todos los movimientos celestes, incluyendo la esfera de las estrellas fijas. También se afirmaba que la Tierra tiene varios movimientos que a su vez responden a interrogantes que se habían tratado de solucionar anteriormente. Pero ante todo, se trata de mostrar que las órbitas de los planetas, la Tierra, la Luna, son circulares y perfectas, de manera que se sostuvieron los clásicos hasta el tiempo de Platón y los escolásticos. Llegan así entonces diferentes postulados fundamentales que se verán a continuación.
Por último, recalcar un resumen de las características. Copérnico dice que la Tierra no es el centro, y ese es uno de los obstáculos que no permiten avanzar la astronomía. Dice que los movimientos de los planetas es un movimiento retrógrado y en zigzag. La Tierra se mueve, no está fija ni está en el centro. La velocidad con la que se mueven los planetas no es uniforme, cosa que se decía anteriormente. Esos movimientos retrógrados se deben a que la Tierra se adelanta o se atrasa con respecto al movimiento de los otros países. También se sigue pensando que las órbitas son circulares, pero después de que Copérnico lanza este tipo de enuncios, los descendientes de este pensamiento, como Kepler, Descartes, entre otros, dicen que la forma es de elipse, y eso se debe a que los movimientos siguen órbitas elípticas, que es lo que la gran ciencia moderna entre los siglos XVI y XVII trata de abordar. La obra de Nicolás y su revolución no es solamente la ciencia de Copérnico, sino también todos los autores que intentaban demostrar que Copérnico estaba en lo correcto.